Ya está, ya se está grabando la charla. Bueno, señores, pues empiezo si queréis con el tema. Y bueno, un momentito, voy a empezar a compartir pantalla, a ver si se puede ver bien. ¿De acuerdo? Compartir. Y os explico, porque es un tema un tanto desconocido. Por favor, ¿me podéis confirmar que veis la pantalla? Sí, te veo el PowerPoint abierto. Perfecto. Sí. Si alguien no lo ve, que lo comunique. Pero en un principio vamos a hablar de las insignias conmemorativas del regimiento de Alemania Imperial, que eran insignias específicas de Alemania. O sea, realmente me imagino que a lo mejor en Inglaterra, en otros países pudo darse, pero no es un tema que sea muy conocido fuera de las fronteras de Alemania. Y eso, pues nada, empezamos. Más o menos seguir este índice, lo que es una introducción, pequeña introducción. Me gustaría dar a conocer también lo que es los regimientos, un poco de los regimientos, pero más que nada de los regimientos, no de la estructura de ellos, sino su estructura social, porque es importante porque afecta al siguiente punto, que son las asociaciones de combatientes, la Kriegervereine, de soldados, Soldatenkameradschaften, y de reservistas, Reservistenverbänden. Y después hablamos propiamente de las medallas conmemorativas, de las cuales no puede entenderse sin el punto anterior, y es muy importante, y ya que vamos a YouTube, poner la bibliografía y la fuente, porque es de mérito nombrarlo y así nos quitamos de problemas. Bueno, señores, pues empezamos con la introducción. Las medallas conmemorativas eran insignias no oficiales, ¿de acuerdo? Creadas para recordar un aniversario importante de un regimiento en particular, aunque también se entregaron durante la conmemoración de ciertos batallones. Como sabemos, muchos batallones fueron creados antes que el regimiento en sí. Entonces, pues hay muchas insignias, algunas insignias de la conmemoración de los 250 aniversarios de la creación de un batallón. Se calculan no menos de 500 insignias o medallas, que en verdad, o sea, que estamos hablando de un número grande, pero no es un número elevado si tenemos en cuenta el número de regimientos que había de infantería, caballería y artillería, entre otros, que si batallones de trenes, pioneros, ingenieros, fusileros y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de insignia, de acuerdo, se hacía para conmemorar digamos, los aniversarios de 50 en 50 años. Algunos regimientos optimistas incluso tuvieron la de 25 años, aunque no era lo normal. Y volvemos al tema del número de regimientos. Muchos fueron creados a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por tanto, no había nada que celebrar. De ahí que os comento que este tipo de que 500 insignias, más de 500 medallas, no es un número grande si vemos el número de unidades que oponían el ejército alemán de finales del siglo XIX, ¿de acuerdo? Entonces ya pasamos a lo que es los regimientos y su estructura social. Antes de empezar a hablar de estas medallas, pues me gustaría resaltar la estructura social que tenían los regimientos. A veces, porque dentro de la estructura social de los regimientos estaba la oficialidad, que normalmente, dependiendo del regimiento, eran nobles, y luego lo que es de ahí para abajo, burgués y lo que es el pueblo llano, hablando claro. Pero claro, también había una gran diferencia entre los diferentes regimientos, porque no era lo mismo estar en un regimiento perdido de Alsacia o de a tomar viento o uno de la Guardia, y tampoco era el mismo precio. Entonces, independientemente del trasfondo que tuviera la oficialidad de un regimiento, así como su tropa, había algo en común en todos ellos: la lealtad al regimiento y al ejército en sí, pero más que nada al regimiento y la camaradería. Especialmente los veteranos de guerra. Esto se dio a partir de 1842 en adelante. Y era como para mucha gente que apenas había salido del pueblo, hacerse un traslado a una ciudad
donde conocía gente con la misma situación y era este tipo de lealtad al regimiento. Era como hacerse de un equipo de fútbol. Una vez que tú eres del Sevilla, del Betis, del Barcelona, del Madrid, ya lo eres para toda la vida. De ahí que surgieran a partir de la mitad del siglo XIX, como he comentado antes, las distintas asociaciones de veteranos y también las asociaciones de soldados que acababan el servicio militar y querían seguir en conjunto, querían seguir todavía siguiendo juntos. ¿Por qué? Porque era el único motivo de escape de vida, para tener una vida social. Eran gente que como eran de trabajadores, simples trabajadores, que se les llamaba Knecht, que era, encima lo digo con asco, eran servidumbre, eran gente que trabaja en el campo, ¿de acuerdo? Que apenas tenían vida social. Y una reunión de vez en cuando con la tropa, pues les llenaba de vida, les llenaba de alegría, era esta camaradería, este sentimiento por el regimiento, por el país y por lo que hacían era algo importante, ¿de acuerdo? Pero claro, en estas asociaciones los mandos volvían a hacer siempre lo mismo, los burgueses o los nobles, ¿de acuerdo? Algunos nobles obviamente no querían saber nada del resto de clases y fundaban sus propias asociaciones, pero eso ya es otro tema. Pero es eso, estas asociaciones y los regimientos, especialmente los regimientos, eran como el pertenecer a un grupo, el ser de un equipo de fútbol, digámoslo así. Y seguimos con la estructura social, ¿de acuerdo? Porque ahora voy a compartir un cuadro que veo que es interesante. Este cuadro lo he tomado prestado del libro Handbook of Imperial Germany, de acuerdo, escrito por Janet Joe Robinson, lo encontraréis en Facebook, son gente espectacular, de acuerdo, y con un gran conocimiento, fantástica colección que tenían. Era para daros cuenta del porcentaje y la proporción de nobles que había en los regimientos. Obviamente, tenemos los de guardia, los de caballería, o sea, los de guardia de caballería, por supuesto, de caballería que ocupaban el top 3. Bueno, sí, ya me entendéis. Obviamente eran terrenos solo de nobles. La nobleza entraba ahí porque eran también regimientos muy caros. Pensad que había que pagarse su propio uniforme. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de 1890, o sea, a partir de 1890, cuando el propio Kaiser autorizó que miembros de la burguesía entraran en ciertos regimientos de guardia, de caballería y demás, porque se autorizó eso en ese momento porque decía que también se aceptaba no solo a nobles de sangre, sino también a nobles de espíritu, vamos, pagando. ¿Qué es lo que pasa? Que los burgueses que entraban en este tipo de regimiento eran tratados con un tremendo desprecio, de acuerdo, por los nobles, eran como la peste. Y claro, porque claro, normal en estos regimientos era el Sergio von, el von, o el Freiherr von, y ya para dar el remate automático era el von y su, o sea, von und zu, lo que sea. Y uno lee los listados de oficiales de esa época y eran todos nobles, menos alguno que otro, que imaginad cómo serían tratados, ¿de acuerdo? Aún así, alguno que otro noble estaban en infantería, como se puede ver aquí, un 67%, pero claro, eran nobles que hubieran optado por caballería o por guardia. Pero claro, como todos sabemos, hay clases de nobleza. Uno eran nobles que eran nobles de apellido. Y no todos podían, por ejemplo, no todos podían costearse un caballo, la manutención del caballo, el mantenimiento de la ropa, de todo, así como su uniforme. Recordar una cosa, en caballería se servía 3 años, en infantería 2, pero en infantería de guardia los uniformes eran súper caros, por tanto no todo el noble podía costeárselo.
Y ese es el punto, es que estos días se estableció, por ejemplo, en Baviera en 1825, tú entras en el ejército, tú pagas tus 2 años, en ese momento 3 años de uniforme, ¿de acuerdo? Te pagas tu uniforme, después te lo quedas, por supuesto. Y claro, es lo que os comento, entonces, un regimiento de infantería de guardia, uno y los de caballería, eran muy caros entrar ahí. Y claro, necesitaban dinero, burgueses empezaron a entrar. Lo que sí que los nobles no veían con buenos ojos, ni de lejos, eran los de artillería. Si entraban en artillería eran porque al menos ponía de guardia, o ingenieros. Es que hay que tener en cuenta una cosa, que en artillería, en escuelas técnicas, en ingeniería, ya, pioneer, ya había que estudiar, ya había que sacar notas, ya había que tener un mínimo de conocimiento. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Si mientras uno más tiene que estudiar y sacar notas, menos era lo de, suponía tener menos vida social. Y es que el punto es ese, es que noble y oficial significaba endeudarte hasta los ojos por tener una vida social. Y es que obviamente los regimientos de guardia y de caballería siempre iban por delante, tenían que salir, tenían que dar la cara. Y, o sea, en eventos sociales y obviamente iban por delante de muchos, o sea, del resto de la gente. Un tío de caballería, un tío de guardia, a donde va uno de ellos, no va ni el resto ni de lejos. Uno de los casos más llamativos, y de hecho pongo la foto esta aquí, de los husares bailarines, era el del regimiento 11º de husaros, del 11º regimiento de húsares, que fue movido específicamente por un motivo, y era una visita del Kaiser a Krefeld, la ciudad de Krefeld, de aquí, la que veis aquí. El alcalde y las muchachitas de la nobleza se quejaron de que en los bailes sociales semanales apenas habían hombres, apenas habían voluntarios. Y lo que hizo el Kaiser al día siguiente fue ordenar que todo un regimiento de husares se estableciera en ese pueblo, en esa ciudad. Que es lo que pasa, obviamente, esto empezaron a ser conocidos por los husares bailarines. Aquí lo podéis ver, Krefeld Tanzhusaren, husares de bailarines. Vamos, no era un regimiento que, digamos, que en ese momento era famoso por su rendimiento, pero era más famoso por sus bailes. O sea, que el sable más conocido no era precisamente el de batalla. Pero bueno, esta era la nobleza. Un momentito. Y es que eso, es que al final el ejército, aún así, aunque haya esta diferencia, aunque los nobles eran muy vagos para estudiar, esto se empezó a entender, el estudiar, el tener que sacar notas se empezó a extender por todo el ejército, por tanto, obviamente aquí la burguesía llevaba la ventaja contra la nobleza. Pero vemos a lo mismo en estas asociaciones y veremos en el tipo de pieza que vamos a enseñar, se volvía otra vez a la lucha de clases. O sea, en algunas asociaciones eran burgueses o nobles o era gente llana, ¿de acuerdo? Y con esta división de clases, no en Baviera, en Baviera, ahora mismo Baviera es la más conservadora de Alemania, una de las más conservadoras, pero antes era la más abierta, mucho más abierta que Prusia. Y este tipo de asociaciones, el hecho de que tú acabas tu servicio militar y te unes con otros colegas, con otros compañeros de tu misma altura, pues desarrolló este sentimiento de amor o de cariño a un regimiento, de lealtad. ¿De acuerdo? Y esto se puso de manifiesto en la creación de estas asociaciones, en conjunción con las asociaciones de veteranos, de gente que estaba orgullosa de haber luchado por su país o por su regimiento. Y claro, estas asociaciones fueron el germen, fueron fundamental para la creación de las piezas que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar un momentito, esto es lo que comenté antes, del sentimiento de lealtad al regimiento, el tener camaradas en tu misma situación, el haber vivido 2 años buenos de tu vida generalmente,
Y el después seguir con eso, el punto de unión, o sea, este tipo de asociación, este tipo de amor al regimiento, tenía que ser continuado, era continuado. Aún así, obviamente, en una ciudad como Múnich, tú podías hacer, que era grande en ese momento, podías hacer lo que se llama una sección de regimiento para ese regimiento en específico, pero obviamente en ciudades pequeñas lo que hacían es los veteranos se ponían, o sea, se juntaban y creaban lo que es las Kriegervereine, o sea, se juntaban incluso con veteranos, ¿de acuerdo? Y después de todo esto, pues pasamos al siguiente punto, que es de las asociaciones de excombatientes, soldados y reservistas, o sea, en alemán Kriegervereine, que hoy en día no tiene sentido la palabra, según mi mujer, las asociaciones de soldados y reservistas, lo que has dicho, Reservistenverbänden y Soldatenkameradschaften, ¿de acuerdo? Fueron el epicentro de las medallas conmemorativas. Tú no solo pertenecías a esta asociación, de la cual ya, como podéis ver aquí un par de ejemplos aquí de Baviera y de Hannover, o Hannover, no solo se dedicaron a hacer insignias de su propio regimiento, de asociación, sino también el expresar su cariño por el regimiento y el recordarle, ¿de acuerdo? Habiendo luchado en él o no. Las asociaciones de veteranos o Kriegervereine empezaron a surgir a mediados del siglo XIX. Pronto se extendía por todo el territorio alemán, era como la pólvora. Conforme las guerras y acciones bélicas se iban dando, desde la revuelta de 1848 y la lucha contra Dinamarca en 1848 mismo, 49, y sobre todo en 1864, pasando también por la guerra de los hermanos, como se dice aquí, la Bruderkrieg, contra Austria y Prusia y la Confederación del Norte contra Austria y los estados del sur en 1866. Y junto con la guerra contra Francia en 1870-71. Todo eso fue lo que es el caldo de cultivo de este tipo de asociaciones, de juntarse todo, de haber hecho algo juntos, ¿de acuerdo? Aunque fuera derramar sangre. Pero era para mucha gente lo que es el punch de cada mes o de cada 2 meses, el poder volver a hablar con tus compañeros y rendir un homenaje a los caídos o al regimiento en sí. Las asociaciones de veteranos, o sea, de reclutas o de ex reclutas y demás, de un determinado regimiento, no solo cogía al excombatiente del mismo, sino también a reclutas que al finalizar sus años de servicio militar, sus 2 años, pues encontró en estas asociaciones un lugar para seguir en contacto con sus antiguos compañeros y para aprender de los camaradas, de los veteranos. Se me reviene un momento. Aquí tengo que comentar en una de las conversaciones con Sergio sobre los viernes regulares, quizás eran llamados así, y contó la historia de un regular que viajó de Marruecos a Ceuta o Melilla andando y le dijeron que había un autobús que le llevaba de vuelta. Entonces, esto es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? No es algo distinto. Sí, eran asociaciones obviamente nacionalistas, está claro, pero hasta 1890, cosas así, no eran políticas, no había ningún fin político, hasta que empezó a ponerse de moda el atacar a los socialdemócratas, ¿de acuerdo? Pero generalmente eran asociaciones apolíticas porque, claro, en una asociación podía haber gente de todo tipo, ¿de acuerdo? Como os he comentado antes, muy común de estas asociaciones era el que tenía de pertenencia a gracias, Sergio, perdón, muy común de estas asociaciones era el que era insignia de la pertenencia a la misma, así como bandera y otro tipo de material, ¿sabes? Existen muchos catálogos y ese es el punto, es que crecen las asociaciones y a los fabricantes de este tipo de material, de insignia y demás, se le ponían los ojos como plato, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues como podemos ver aquí las insignias y sin lugar a duda, obviamente,
lo que más se daba en estas, lo que era, como podéis ver aquí, muchas insignias. Y no he puesto la foto de la insignia en sí, pero quería poner fotos de lo que era fundamental para ello, la bandera, que parecen ser puestas hechas específicamente para este determinada asociación, como podéis ver aquí en medio la bandera, pero no, señores, detrás había un negocio tremendo. Y aquí, por ejemplo, ya os comento, existen muchos catálogos donde se puede ver que había un gran range, una gran, ¿cómo decirlo? Había mucho material, digámoslo así, muchos distintos materiales que podían ofrecer desde la bandera. Aquí os pongo, realmente no se ve muy bien, pero aquí pone Kriegerverein, que es una bandera, ya está hecha, solo hace falta poner lo que tú digas. ¿De acuerdo? Y estos son todo insignias de asociaciones de veteranos, ¿de acuerdo? Este en particular es de un catálogo de un comerciante de Colonia de 1931, pero aún así, como podéis ver, era prácticamente a la carta. Y esto es una pequeña muestra de lo que es el catálogo en sí. Pero claro, como vuelvo a repetir, como vuelvo a repetir, esto fue el germen de lo que es las medallas conmemorativas. Las 500 y pico de medallas recogidas en varios libros, especialmente en uno que luego comentaré al final, que es realmente interesante. ¿De acuerdo? Y eso, pasamos ahora a lo que es las insignias conmemorativas de aniversario de regimiento. Hay de todo tipo, de todos colores, de todo tipo de calidad. Y curiosamente, todos, absolutamente todos o casi todos los fabricantes alemanes que tengáis en mente, sin ningún tipo de dudas, tuvo en su catálogo este tipo de piezas. ¿De acuerdo? También hay que recordar, lo he comentado antes, asociaciones de regimientos no solo hay una. Por ejemplo, el Leibregiment Múnich, que es el regimiento de la Guardia de Múnich. ¿De acuerdo? Había en Schweinfurt, que es al norte de Baviera, había una asociación solo para ese regimiento. En Múnich había una, si no más. Entonces, cada una, cuando llegaba a 1914, hizo su propia insignia. Le entregó, se intentó poner en una festividad para ellos y demás. Era algo grande, algo que para el regimiento, que no la oficialidad, eso es otro tema aparte, pues era una fecha importante. Y bueno, estas medallas surgieron para, como comentaba antes, recordar un aniversario importante, la creación de la creación de un determinado regimiento. Normalmente de 50 en 50 años. A partir de los 100 años ya era fiesta absoluta. La gran mayoría de las medallas empezaron a producirse entre 1880 y 1914. Aunque comentaros, este tipo de piezas al principio no eran tomadas muy en serio, lo comenté por la oficialidad, pero a partir de la Primera Guerra Mundial y a partir de la derrota, era un motivo de orgullo tener uno de estos. Y las medallas que antes se guardaban en los cajones, ahí guardaditas, porque eran ya un regalito, vale, de acuerdo. Luego empezaron a aparecer ay, Dios mío, Orden Spange, las medallas, medal bars, ya los pasadores y demás. Y de hecho, muchas piezas después de la Primera Guerra Mundial fueron financiadas por las propias casas reales o las propias casas nobles, que eso ya se tomó muy en serio. Volveremos a eso en un rato. Seguimos viendo, aquí tenemos un par de medallas conmemorativas porque volvemos a lo mismo, lo que os comenté antes. No eran solo regimientos, en algunos casos eran batallones, porque hubo batallones que se crearon antes que el regimiento, obviamente. Y como podéis ver, el tipo de calidad de cada pieza difería. ¿Sabes? Volvemos a lo mismo. ¿Quién hace la pieza? O sea, no quién hace la pieza, quién subvenciona la pieza. Entonces, pues pasamos a la siguiente pantalla y es lo que quería comentaros. El tema monetario era importante, por supuesto, y se ve claramente en la calidad de las piezas.
Ahí tenemos dos piezas para comparar. Muchas de ellas la calidad, por ejemplo, de algunas de las piezas, de estas medallas, era totalmente superior a las que se producían oficialmente. Aquí tenemos la comparación de una pieza en plata para el regimiento número 91, de acuerdo, en comparación con esta de aluminio cutre, del regimiento número 92, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo se da este tipo de piezas? Pues en festejos, en las típicas, digamos que unimos 3 o 4 asociaciones en una fiesta, invitamos a miembros de la unidad y se les regalaba este tipo de piezas, ¿de acuerdo? Algunos lo decían muy bien, muchas gracias, y para el cajón o para la basura, y otros pues las guardaban, las tiraban al cajón, porque volvemos a lo mismo, este tipo de pieza no era oficial, por tanto, solo podía llevada en el momento que te la daban, o sea, algo por el estilo, o una festividad especial de todo el regimiento, ¿de acuerdo? Que organizaba el regimiento en sí, no la asociación. Y volvemos a lo mismo, cualquier joyero podía crear este tipo de piezas. Fabricantes había la tira, y todos conocemos, por ejemplo, muchos conocemos a Bechler, conocemos a Lauer, ¿de acuerdo? Si vemos placas de la Segunda Guerra Mundial o piezas de la Segunda Guerra Mundial, nos suena seguro, ¿de acuerdo? Como Bremer, por ejemplo. Otro muy famoso, creador de las Kreissäge en 1938, con una tremenda calidad. Es que, claro, todo esto, como he comentado, cualquier joyero podía crear este tipo de piezas, y realmente no estaban marcadas, pero algunos sí que ponían sus firmas. Dechler son, por ejemplo, el cortador de la Casa Real. Aquí se ve muy, muy mal, pero bueno, en teoría, y prácticamente aquí pone Alois Borch, que era el cortador, digamos. Ahí ya mi palabra en español no sé cómo es, la persona que acuña la pieza, que la crea, que diseña, que hace el diseño y demás, ¿de acuerdo? Un tío que hizo más de 300 piezas. Y piezas oficiales, generalmente. Entonces, pues tenemos también Lauer, Poelat y demás. Este último es muy famoso por sus placas de aviadores. Por tanto, había un catálogo detrás, entre los fabricantes había una tremenda competencia, ¿de acuerdo? En lo que, dependiendo de la asociación, iban con uñas y dientes detrás de la misma. Yo tengo cartas de fabricantes o he tenido cartas de fabricantes que llamaban al pueblo, no tienen nada que ver con regimiento, pero tienen que ver con festividades y demás, que, oye, os mandamos 3 cartas hace 20 días, o 2 cartas hace 20 días, no nos habéis respondido. ¿Estáis interesados en nuestro catálogo? Tenemos esto, esto y lo otro. Normal, el dinero es el dinero. Entonces, claro, entre los fabricantes había una gran competencia, dependiendo del grupo que encargaba las piezas, obviamente, y aquí vemos la diferencia entre los dos. Pues se dan facilidades, se le ofrecían pues todo tipo de facilidades, o sea, de ofertas para que comprasen. Aquí, por ejemplo, vemos 2 piezas distintas de un mismo regimiento, de la misma fecha. El regimiento, el Brandenburgerischen Grenadier Regiment, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, el primer regimiento de granaderos de la Guardia de Brandenburgo, número 8. Bueno, ya explicaremos en ese momento porque tenían 2 números normalmente los regimientos. Pero obviamente eran regimientos o sea, eran piezas que algunos decían, sí, esto está muy bonita, está interesante y demás, pero es que esta mola más porque se puede poner, se puede colgar mejor, o es una medalla. Esto es, digamos, que un pin o algo por el estilo. Entonces, pues también había rivalidad, digamos, entre piezas. Y volvemos a lo mismo.
eran piezas que estaban dentro de un catálogo y como podéis ver, tenemos prácticamente el mismo tipo de piezas para 3 tipos de regimientos y los 3 totalmente distintos, porque tenemos uno de Brandenburgo, otro de Sajonia y otro que estaba en Hamburgo. Un momentito. Seguimos. Generalmente eran medallas que tenían en el anverso la figura del Kaiser o del Gran Duque, o del Duque o Príncipe, dependiendo de, obviamente, si el regimiento pertenecía a un estado alemán dentro o fuera de Prusia, aunque estuviera dentro de Prusia, como digamos, aquí lo vemos, Braunschweig, pero aquí no aparece el Kaiser, aquí aparece lo que es el Duque, creo que era el Duque Negro, de acuerdo, las tropas, el uniforme es espectacular, iban de negro, la horda negra de Braunschweig y claro, como comento, siempre aparecía en el anverso la figura real o la figura de la casa noble a la que pertenecía ese estado, digámoslo así. O también había, veremos más adelante, medallas, o sea, regimientos que estaban dedicados a una personalidad en específico, a un general o a un... Iba la imagen de ese general. Ahora veremos el ejemplo del regimiento de infantería bávaro número 14, del número 14, Hartmann. Y ahora os comentaré quién era Hartmann. Pero bueno, aquí podéis ver las características de las piezas. En algunos, pues, por ejemplo, 2 ejemplos muy claros, Casa Real, aquí los vemos, ¿de acuerdo? Y en el reverso, muchos tenían las características específicas de esos regimientos. Hay regimientos, creo que el 73, no estoy seguro si el 79 también, que tenían en sus honores la palabra península. ¿De acuerdo? Aquí, mira, aquí lo podéis ver. Aquí en el 73 de península. Y más claro, agua. Y era que tuvieron el honor, o sea, para ellos, de luchar durante las guerras peninsulares, o sea, durante las guerras peninsulares, o la lucha napoleónica aquí dentro en nuestra tierra. Y eso siempre lo tenía, incluso en el Pickelhaube de Braunschweig, península era algo típico de ver. Pasamos, seguimos, va quedando poco, no os aburro más. Como he comentado antes, en alguna medalla, en el anverso aparece la persona regimiento que rinde homenaje, ¿de acuerdo? Este es el jefe del regimiento y este es el que lo comenté antes, el Hartmann, era el general encargado del segundo cuerpo de ejército bávaro durante la guerra contra Francia en 1870 y 1871, ¿de acuerdo? Luego, si a lo mejor puedo, lo siento, no lo he incluido en esta presentación, hay un cuadro muy famoso que es el cuadro del nombramiento de Wilhelm como Kaiser de Alemania, o sea, Kaiser alemán, en 1871, el 18 de enero de 1871, en el Salón de Espejos de Versalles, y aparece este hombre en todo el medio del cuadro, dándole la mano el bávaro a un oficial, a un general prusiano, y es el hecho de como simbolizar también las paces entre Prusia y Baviera. Volvemos a lo mismo, en el reverso de la medalla hemos visto que podía aparecer características propias de ese regimiento, pero también hechos históricos, y aquí creo que pone clarísimamente Waterloo, ¿de acuerdo? Y era normal. Y aquí, por ejemplo, vuelvo atrás un par de veces, en este de aquí, es que aparecen todas las batallas hasta 1902 en la que este regimiento participó. Y si aquí abajo fueron 2 derrotas, clarísimas. Aquí
Aquí campearon los artistas, pero bueno, por aquí también hay más derrotas. Pusieron todas las batallas. Y aquí pues vemos lo mismo. También era muy normal, como podemos en estas de aquí, ¿de acuerdo? En estas 3 medallas, lo que es el monograma del regimiento, ¿de acuerdo? Era algo típico. Entonces, como volvemos a decir, eran medallas no oficiales, pero las que le dejaban de ser portables. De hecho, en algunos casos, como vemos aquí en estos 3, del 87 Regimiento de Nassau, muy famoso por, o sea, algunas de estas piezas obviamente están en mi colección, aunque las fotos son de Kunkel, porque son muy buenas, pero estaban ya listas para ser portadas. De acuerdo, algunas eran la medallita sin cinta ni nada, pero otras ya estaban preparadas para, venga, póntelo, a ver si puede. Pero eran medallas no oficiales, pero que solo podían ser portadas normalmente por la tropa en caso de que le fueran concedidas y en caso de una festividad. ¿De acuerdo? No se ponían en pasadores. Esto es claro. Se lo comento, es muy difícil ver un pasador anterior a 1914 que contenga este tipo de piezas. Poco, si no ninguno. Entonces, también obviamente comentar que algunas de estas piezas directamente, como los oficiales no le iban a aportar y le van a dejar en el cajón, por lo menos le daban piezas de un poco más de calidad. Y también pusieron piezas o sea, regalaban piezas que no eran portables, o sea, que eran, no sé si se llaman de mesa, no lo sé, no eran portables, era simplemente su estuche y lo que es la medalla, y eran generalmente de calidad. O sea, esta es de mi colección, es plata. Está hecha en plata, es muy buena. Entonces, fue a partir de la derrota, o sea, este tipo de piezas sí era más o menos apreciada por la gente, lo que ustedes queráis. Pero fue a partir de la derrota en la Primera Guerra Mundial, y ya estoy a punto de acabar, creo, queda poco. Fue a partir de la derrota en la Primera Guerra Mundial donde este tipo de piezas se iba a tomar más en serio. Era como, hostias, que yo he hecho la mili en el primero de infantería, aunque yo haya servido en el segundo de infantería, pero ya tengo un cariño por los dos. Y obviamente este tipo de medallas se siguió encargando. Y entre las asociaciones, como he comentado, las asociaciones anteriores, que seguían siendo fundamentales, pero también con el beneplácito y acuñadas y cochadas por casas reales, ducales, nobles y demás, como para decir, oye, seguimos ahí con ustedes, ¿de acuerdo? El ejemplo más claro de medalla conmemorativa, en mi opinión, es el de Baviera, que creó en 1932 4 medallas con el beneplácito del que iba a ser el rey de Baviera. En mi opinión hubiera sido el mejor, que es don Ruperto, el príncipe heredero don Ruperto, de acuerdo, don Ruperto, que no se olvide que al final salió de Alemania o de Baviera con pasaporte español para escaparse, creo que lo hizo a Bélgica o a Holanda, no me acuerdo, pero bueno. Y él acuñó o sea, participó en acuñar estas 4 medallas, que son la del segundo regimiento de infantería, 10º de infantería, primero de Chevaulegers, lo siento por mi francés, es inexistente, y el segundo de Chevaulegers. Chevaulegers eran infantería, era caballería ligera, perdón. El punto es que este tipo de piezas ahora mismo es mucho más caro. O sea, ahora mismo, y volveremos al final, o sea, al final comentaré más o menos cuánto valen, cuál es el rango de precio, pero todas estas son muy caras, o sea, muy caras en comparación con las anteriores. No hay ninguna que valga por debajo de 200 o 150 euros, ¿de acuerdo? Y si ya lo metemos en un pasador, olvidaros. Entonces, se tomaron mucho más en serio y o sea, eso por un lado, tema de Baviera, pero aparte de eso, un tipo de medalla más común de ver
también, aparte de Baviera, que se instauró por toda Alemania, incluso en Baviera también, era una medalla o una cruz que se llamaba Treu dem Regiment, que significa leal al regimiento. Y claro, ahora empieza, como podéis ver aquí, las tres piezas totalmente distintas, misma cinta. Lo que variaba era el regimiento que podéis ver aquí arriba, era distinto. Aquí, de por sí, ya hay otro campo de coleccionismo distinto, ¿de acuerdo? Pero como podéis ver aquí, ya empiezan a aparecer embajadores, ¿eh? También porque no había nadie que lo legislara, que eso es otro tema. Y podía ponerse uno lo que le saliera del alma en los pasadores, como lo vemos muchas veces, que hay pasadores posteriores a la Primera Guerra Mundial, donde solo hay piezas conmemorativas, por ejemplo. Pero bueno, otro tema. Y como he comentado, es que en este momento es cuando empiezan a aparecer pasadores, por ejemplo, de mi colección, con la medalla conmemorativa del Segundo Regimiento de Infantería. Este hombre era bávaro para no hasta pegar bocado. Y aquí vemos, por ejemplo, de dragones, regimiento de dragones y demás. Entonces ya empezaban a tomarse como más en serio, como era para demostrar todavía más el orgullo de pertenecer al regimiento. ¿De acuerdo? No, la derrota creo que unió mucho más gente que separó, pero bueno, ese ya es otro tema. Y con esto pues pasamos ya prácticamente lo último ya de este tipo de piezas, aunque no tiene que ver con lo anterior, pero también se hizo. También se hicieron vasitos, por ejemplo, este vasito es de 10 centímetros de alto, 11, perdón, también de mi colección de la creación, de los 200 años de la creación del quinto regimiento de infantería sajón, el número 100, o sea, que al final acabó como el 104, ¿de acuerdo? O sea, que no solo se dedicaron a hacer medallitas y demás, sino vasitos, perdón, se hicieron vasitos, se hicieron jarras de cerveza, aquí se hace en Alemania jarras de cerveza por cualquier tipo de motivo, cualquiera. Perdón. Y demás. Y con esto pues acabo lo que es la exposición. Quisiera dejar claras las fuentes que he utilizado y la bibliografía. El libro que comenté antes, el Handbook of Imperial Germany, es un libro que es fantástico. Es un libro para destrozar, para verlo, mirar, poner posits y demás. Y los creadores, los escritores son gente muy, 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 muy noble y muy buena. Y también, obviamente, con gran conocimiento. Esta es la Biblia, el siguiente libro es la Biblia de este tipo de piezas. Deutsche Regimentsjubiläen auf Medaillen und Abzeichen von 1871 bis 1918 von Ursrock. Y que se puede definir solo, o sea, este nombre lo podemos decir como US. Y en la subasta que pondré ahora de eLife 71 de Kunkel, todas las insignias regimientos estaban catalogados según este libro. Una página que uso muchísimo y que es muy recomendable es la de Ehrenzeichen-orden.de. Muy buena. Muchísimas piezas imperiales, sabéis las medidas, sabéis los precios y tiene un poco de historia sobre ellas. Y luego, obviamente, fotos y demás, pues imprescindible. El eLife Auction número 71 de Kunkel, Dios mío, qué fotos, Dios mío, qué buena subasta. También hay, hemos visto un archivo de Cuxhaven, el Leipziger Münzhandlung. También he cogido ahí una foto, la de un pasador. Bueno, en Benemerenti. Y luego, pues el resto, pues 3/4 de lo mismo. He cogido fotos de Military Antiquity Emig, Van Nevis, Cape Mig, alguna parte de la información de Wikipedia. Y con estos señores, acabo ya con
con mi exposición. Espero no haberos aburrido mucho, espero no haberos hecho llorar, y espero que haya sido por lo menos entretenida y hayáis conocido un poco más de lo que es la Alemania del siglo XIX, principios del XX, y de que también hay piezas rarísimas que no conoces y que con este tipo de charlas pues se dan a conocer un poco. Y señores, estoy a vuestra disposición para vuestras preguntas. Os pido solo un segundito que me abra un vaso de agua, o sea, que me ponga un vaso de agua y demás. Y veo que don Sergio ha levantado la mano. Dame un segundo, que ya te digo que el tema de la agüita me está costando un poquitín aquí. Perfecto. Dígame usted, caballero. Sí, no, hombre, yo por alusiones, digamos, de lo que comentabas, el comentario sobre estas asociaciones, ¿no? Y tal, de veteranos o cosas por el estilo, que claro, allí son, o más en el periodo este de entreguerras, fueron muy habituales o anterior a la guerra. Lo que has comentado, que efectivamente un señor, eso era el viernes regular. Una cosa es el viernes regular, otra cosa es las hermandades regulares. Vale. Un señor que es el regular más antiguo, creo que tenía cerca de los 100 años, si no superaba los 100 años, llegó andando desde Tetuán, eso decía él. O sea, llegó andando de Tetuán solamente para ver esto. Claro, la hermandad de regulares es otra cosa, Antonio, es más parecido a lo que tú dices, ¿no? Es como una especie, no te voy a decir logia o algo así, ¿no? Pero es vamos, tienes que ser presentado por otro hermano regular y tienes que tener una vinculación grande con los regulares. Vale. Entonces sí que tienen su vamos, yo no sé, ¿se me ve a mí o...? Sí, te veo perfectamente. Sí, se te ve. Se ve el símbolo, vamos, el emblema y tal, ¿no? Sí. Que es lo que tenemos. Exactamente, una especie de simbología y más o menos como lo que tú has dicho, solamente eso. Ya está. Me ha parecido enhorabuena por la charla, Antonio, y nada, macho. Pues yo de la gente que conozco realmente, esa se me quedó a mí grabada, son temas que tú dices, que no es algo que tú escuches todos los días y obviamente lo has asimilado a esta charla por eso mismo, ¿sabes? Por verte desfilar, de acuerdo, por todo lo que nos has comentado sobre el tema de regulares, tu asociación y demás. Y digo, obviamente, pues... un momento también para comentarte de que a veces lo que tú dices se nos queda grabado, ¿eh? Sí, hombre, gracias. No, y el tío sigue vivo, ha sobrevivido a la pandemia y todo, porque el otro día salían unos artículos y esto, nos hicimos allí una foto con él. Pero vamos, que sí, que es una cosa, son bastante entrañables, te juntas allí con la gente y tal. Bueno, me imagino sería un poco como lo que hacían estos señores. Nada, gracias, sí, Antonio, por tu charla y el esfuerzo que has dado. Gracias, Sergio. Vamos, chapó. Gracias. Chapó. Venga, pues Enrique, te toca a ti. Sí, Antonio, lo primero, bueno, me ha gustado mucho la charla. De verdad, me ha aclarado la duda esa que tenía de que por qué estas medallas conmemorativas, estas medallas de veteranos, se veían en pasadores post Gran Guerra, a pasadores de los 20, de los años 30, y no se veían en pasadores anteriores. Eso lo has explicado bien. Y te quería preguntar una cosilla que he visto en una de las fotos que has puesto, que se ve ahí a los miembros de una de estas asociaciones, que estará hecha, pues yo qué sé, pues, antes de la Gran Guerra seguro, y se les ve a todos con el mismo uniforme. No parece que sea un uniforme de militar, ni mucho menos, pero por lo que se ve ahí, también ellos, aparte de sus quedadas y tal, iban uniformados a estas celebraciones, a estas quedadas que hacían, por llamarlo de alguna manera. Sí, sin lugar a duda. He visto la mayoría de ellas. No sé si seguís viendo la pantalla. Sí, esa. Vale, a esa me refería. De acuerdo, entonces vamos a ponerlo un poco más grande. Esto no era un uniforme, pero digamos que cuasi. ¿De acuerdo? Si tú ves fotos de la época de cualquier tipo de Kriegerverein, y lo puedes poner tranquilamente en Google, Kriegerverein,
todos vestían exactamente igual. Y obviamente los bávaros iban con sus trajes bávaros, no eran uniformes militares. Tengo también una foto de una asociación que, como no tengo información sobre ella, no la he querido poner, ¿de acuerdo? Pero tengo fotos de una de asociaciones que iban vestidos de militares. Sí, gracias, Ángel. Grabador, vale. Iban vestidos de militares, iban vestidos con su uniforme, incluso con sus grados, ¿de acuerdo? O sea, tú sabes perfectamente los uniformes imperiales. Aquí tenía la cinta, no sé cómo se llama en español, la cinta que decían que eran suboficiales, ¿de acuerdo? Galones, supongo. ¿Cómo? ¿Galones? No, no, galones no. Era una cinta, ¿de acuerdo? Que se ponía aquí. Y era galones, bueno, serán los galones, no sé. Era, y señalaba el rango era que podía ser seguramente Unteroffizier, Sergeant o de Feldwebel, ¿de acuerdo? Tenían algunos, el siguiente rango tenía aquí un botón aquí. Intentaré poner una foto más adelante o intentar ampliar esto, pero sí, esto era tomado en serio, ¿de acuerdo? Muy en serio. Y esta foto es precisamente de una ciudad de Hessen. Graduación, gracias Ángel, Dios mío. Estoy aprendiendo español con Ángel. Te debo varias cervezas en cabeza, que es como agua con gas. Y esta foto es de una asociación de Hessen y fue tomada en 1914, o sea, antes de la guerra, junio, perdón, de 1914. Entonces, pues, era tomado en serio, tío. Es que para mucha de esta gente, esto era Peter Cass, Dios mío. Pásale la lima esa, hombre. Y la verdad es que eran tomadas en serio. El tipo de fusil me parece que es el con el que luchó Prusia, el Dreisel, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Podemos ver en esta foto claramente quién era veterano de guerra de 1870 y quién no. ¿Sabes? Porque este no es lo mismo que el muchachito o que ¿de acuerdo? Se nota. Entonces, pues, se puede ver clarísimamente que era una asociación que atraía gente que tenía más o menos los mismos intereses y se ponen el traje de los domingos. Recordad una cosa muy importante. En Baviera, el Lederhose, o sea, el traje típico bávaro, se usaba tanto para trabajar como para ir a misa, porque no había que lavarlo. El traje típico bávaro nunca se lava. Entonces, pues eso, eran asociaciones serias que se toman las cosas en serio, que llaman sus medallitas en serio, pero que la oficialidad, si tenemos en cuenta que eran nobles los oficiales, no se toman muy en serio a partir ya fue entonces a partir de la Primera Guerra Mundial cuando ya la gente sacó mucho más el orgullo de haber hecho algo con un regimiento en particular, ¿de acuerdo? Y poco más, espero haber respondido a tu pregunta. Sí, totalmente. Pues nada, señora, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que queréis decir y demás? Que no sean insultos. Yo me tengo que ir. Me ha gustado mucho, Antonio, muchas gracias. Perfecto. Soy Rubén. Sí, ya mundialmente conocido. Un abrazo. En fin, caballero, pues muchas gracias. Antonio, felicidades, un gran trabajo. Gracias, señores. Antonio, otra cosa, no presupongas nunca que no nos va a gustar porque ha estado muy entretenida y muy currada además. Ya, pero no es el típico, no es la típica charla que es sobre piezas que la gente conoce, que no es sobre guerras que la gente conoce. Simplemente es otro tipo de pieza que de vez en cuando merece ser nombrada y bueno, pues trabajo, si te digo la verdad, poco. Esto no es un trabajo, esto es un hobby. Trabajo es lo que yo hago mañana a partir de las 6 de la mañana. ¿Sabes? Entonces, pues encantado. Por mí hubiera metido 40 páginas más,
Pero bueno, de esta foto comenta las miniaturas, las cositas y demás, pero es algo que realmente no cuesta. Cuesta mañana cerrar el mes de enero. Mañana me toca a mí cerrar el mes de enero y eso sí que cuesta. En fin, señores, que muchas gracias por todo. Antonio. Dime. Gracias, Antonio. Mira, yo es que estoy enganchadísimo a esta serie Babylon Berlin, que muestra el periodo de entreguerras y tal. Vale. Y ahora mismo no sé si la sigues o no. Yo no veo la tele, Joder, Cabeza, macho, lo siento mucho. joder, Cabeza. Bueno, pues desde aquí sobre esto, periodo de entreguerras y tal, asociaciones, cómo queda la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Está muy bien, Cabeza. Si tienes ocasión de verla... ¿Cómo se llama? ¿Babylon Berlin? Babylon Berlin. Vale. Está para aquellos que de España en Movistar Plus. La recomiendo, muy buena, ¿eh? Es que es un periodo interesantísimo, ¿eh? Uf. Es que aquí en Múnich hubo una república soviética, socialista aquí, tío. Sí. 600 muertos que hubo, ¿eh? Y los cipotes que se liaban en Berlín entre comunistas, la policía, no sé qué. Está muy bien, digna de ver. Y cómo quedan, porque el tío es un militar que vuelve de la Primera Guerra Mundial, se hace policía y tal. Es muy buena serie, la recomiendo, ¿eh? Y trata sobre este periodo tan convulso de la Alemania. Es que precisamente tengo una foto, a ver si puedo ponerla, a ver si de un tío en 1916, a ver si puedo ponerla un momentito. Y si no puedo ya para la próxima vez. Era así, aquí lo tengo. Era de un sonriente soldado bávaro, ¿sabes? Que por cierto se ponían. ¿Veis esta cintita que tiene aquí? ¿La podéis ver? Sí, vemos. Vale, pues esto no significa absolutamente nada. Eso a lo mejor puede ser la bolsa del pan, la bolsa del dinero, ¿sabes? Pero era para fardar. El artista está en 1916 en Matesa. Matesa es una ¿cómo se llama? Brewery. Cervecería. Destilería, de una cervecería. Hay un cine. Esta pared que hay ahora mismo aquí detrás es un cine. Pues esta cervecería en 1916 era una cervecería para soldados y en 1918 pasó a ser el cuartel general de la Revolución Soviética en Múnich. O sea que es muy curioso. Aquí detrás es donde no, se iban a ir a cazar una escuela, no, se iban a ir a una cervecería, coño, a empezar la revolución. Hostia. Entonces, pues curioso como esa época cambia tanto y salen los dos extremos, ¿eh? Salen tantos extremos por todos lados, pero bueno, interesantísimo. Y como os digo, siempre había, yo creo que la gran mayoría de la gente, su primer regimiento donde estuvo, donde luchó y demás, es el que siempre le queda. Especialmente pues, 2 años. Tú imagínate, tío, que vamos a ver, serio, te pongo mi propio ejemplo. Yo allí con Irlanda, cuando le metió allí Irlanda 20 puntos, casi 20 puntos a Gales en rugby, que estaba a punto de llorar. O sea, yo nunca salí de mi pueblo. Yo salí con mucha Sevilla y una vez fui a Torremolino y de repente me tanteo en Irlanda, ¿sabes? Y de repente me empiezo a subir. Tengo relación con todo el mundo, tengo dinero, tengo un buen trabajo en Irlanda. Yo, ¿cómo tengo Irlanda, tío? Lo tengo en las nubes. Nosotros tenemos la bandera irlandesa en el salón. Sí. Es que eso es algo que no se puede. Y de hecho, si no fuera por Irlanda, no estaría mi hijo aquí, que ha aparecido en medio de la ¿cómo se llama? Sí. De la charla. El incómoda. ¿Sabes? El tío apareció en bola. ¿Sabes? O sea, yo es que digo, espectacular. Papá, y Charlín detrás dice, no, es para acá, Carlos. En fin, no, pero es lo que te comento. Había mucha gente que realmente, especialmente los soldados, los reservistas, los catetos como yo, que de repente salen del pueblo, se meten en una ciudad grande y conocen a gente en la misma situación, y yo creo una camaradería que no es ni normal, ¿sabes? Y de aquí todo eso desemboca en este tipo de piezas. En fin, señores, que no quiero aburrir más, que yo ya mismo voy a tirar para la cama, ¿eh? Nada, de aburrir nada, tío. Siempre es un placer, macho. Y el siguiente es la de Santi. O sea, con la de Santi la tengo yo marcada ahí. El punto es que
ese domingo estamos nosotros en Dreieck, ¿cómo se llama? Triángulo. Alemania, República Checa y Austria, pero vamos, yo he dicho a mi mujer que lo que sea, vamos, que estemos donde estemos, pero a las 7 de la tarde estamos aquí. Te lo agradezco. Yo ya detengo la grabación ya. Perfecto.